a descubrir su propósito en Cristo y poder lograr su destino. Para nadie fue fácil cumplir una asignación preciosa si no pasó por procesos difíciles. El día de hoy vamos a estar hablando de un personaje llamado José. Constructores de propósito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, welcome back a esta Casa de Paz, esta Hope. Qué bueno que están disfrutando en esta una semana más, una enseñanza más. Hágase el compromiso de terminar toda la campaña. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un personaje llamado José, a quien yo puedo llamar el rechazado con propósito. Estamos en esta campaña de constructores de propósito. Bueno, José fue una persona rechazada, se le cometieron injusticias contra él, mentiras, decepciones, etc. Y fue muy rechazado por su familia, sus hermanos, lo vendieron, etc. Cosas que ahorita vamos a hablar. Pero él fue un rechazado con propósito, fue un soñador con propósito. Quiero leer un versículo de la Biblia para que arranquemos en esta enseñanza y permita que Dios le hable a su corazón también, ahí donde usted está. Dice Génesis, capítulo 50, versículo 20. Léanlo todos conmigo, ahí donde están, en ese grupo. Vamos, a las 3. 1, 2, 3. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo ahí está el propósito, para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Cuántas cosas nos han sucedido? A veces no sabemos por qué pasamos tanta cosa. Lo que sí sé es que Dios lo va a hacer, que obre para bien. ¿Qué se les viene a la mente cuando pensamos en José? ¿Qué frases? Yo tengo algunas, ustedes tienen otras. ¿Para qué nació el hombre? Lo que pasó viene de una vida pues no tan bonita. Algunos pudieran, si hubieran estado en su posición, se hubieran decepcionado, se hubieran suicidado, se hubieran ido al alcoholismo, a la drogadicción, mas sin embargo, él no lo hizo. What do you think? ¿Qué piensan? Lo primero que yo pienso es que fue rechazado y que hay muchas personas en este tiempo ahora que también son rechazadas, pero todos tenemos un propósito. No importa cuán rechazados hemos sido en algún momento de nuestra vida, pero nadie nació por accidente, todos nacimos con un propósito. Entonces, él pasó por cosas muy difíciles, por procesos muy fuertes en su vida, pero todo tenía que ver como parte de su propósito. Pero sabes que lo interesante aquí es que tú decías, todos hemos pasado por algo. Y en realidad, cuando leemos esa historia, nos metemos nosotros como en una película, porque todos, aunque no vivimos la misma historia de José con su papá, desde niño chiquito, porque cuando comienza la historia de cuando estaba, de la manera en cómo nació, cuando él nace, su mamá, ella dice que se quiere morir y la historia es bien impresionante, porque ella murió después, su mamá murió muy pronto. Él quedó solito entre sus hermanos que no lo querían, que creció como el niño consentido, porque su papá lo amaba por la manera en que creció, nació. Es cierto, era un niño consentido. Entonces no era el niño que sufrido, que el niño que... No, era un niño consentido. Su papá lo quería tener con él, le compró el mantito de colores, le daba los trabajitos más suaves, los demás se reventaban y él, ve a visitar a tus hermanitos, hijo. Y eso despertó un poco los celos de sus hermanos. Exactamente. Eso despertó los celos de sus hermanos. A ver, déjenme hacer una pregunta antes de hablar de los celos de sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido rechazados, ya sea en la tienda, por un familiar, en el trabajo, en la iglesia, cuando queremos evangelizar a alguien y nos tira por allá? ¿Cuántos nos hemos sentido a veces decepcionados o rechazados? A ver, ahí en la Casa de Paz, ahí donde usted está, en el grupo, a ver, ahí yo sé, pueden ser 5, pueden ser 15, los que sean. ¿Cuántos se han sentido rechazados? Levanten su mano. ¿Decepcionados en alguna vez? Veo hasta aquí a Perlita también, y los camarógrafos no levantaron la mano, pues yo sé que también. Pero bueno, entonces, estábamos entonces que él fue rechazado por sus hermanos. Rechazado por sus hermanos. Despertó celos. Despertó celos y de una manera... Los hermanos lo celaban cruel, le hacían cosas que en realidad yo pienso que la vida de José ha de haber estado así, era un niñito consentido de parte de su papá, y era quejón, acuérdate que no era el niñito como que, ay no, él venía con mira papá lo que me hicieron, mira papá lo que me hicieron. Y pienso yo también que no solamente el rechazo de sus hermanos fue provocado porque era un niño consentido, sino porque tenía algo muy peculiar, que era soñador.
Entonces soñaba, tenía sueños. Quizás a veces uno ha crecido en atmósferas donde todos ya tienen como un estándar, un nivel, pero él tenía un estándar diferente. Sí. Soñaba cosas que los demás no soñaban. Entonces eso empezó a despertar más celos todavía en sus hermanos. Qué problema que cuando eres una persona con visión, con soñador, soñadora, que no te quieres, que no te quieres acomodar al promedio, al averaje, entonces a veces las personas van a malinterpretar lo que tú quieras. Es que lo que pasa es que cuando hay un propósito divino de Dios, no es fácil el camino. Siempre que Dios ha tenido sueños con alguien, vemos las historias de todos los personajes desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para nadie fue fácil cumplir una asignación preciosa si no pasó por procesos difíciles. Pero, ¿qué vas a agregar algo? El tener una mentalidad diferente, porque eso era lo que José tenía. Él tenía una mentalidad diferente. Él sabía quién era. Me imagino que parte del consentimiento y la afirmación que el papá tenía, llegó un momento donde él sabía quién era y su mentalidad era diferente. Y eso causa que muchas veces la gente nos rechace porque dice, bueno, yo no, eso no es cierto. Ah, tú te crees mucho, no, tú crees esto. Y piensan, la gente se siente quizá intimidada por esa mentalidad diferente que él tenía. Contemos un poquito cómo fue su proceso, ¿no? Aquí estamos en diferentes casas de paz. We're talking to young people, we're talking to adults, we're talking to women and men. Estamos hablando a todo tipo de personas, ¿no? Adultos y jóvenes y todo. Pero algunos de ellos han dejado de soñar. Sí. Algunos de ellos, Dios los trajo a donde están, muchos de ellos en Estados Unidos, una de las la nación más bendecida del mundo, mas sin embargo a veces comienzan a perder aquellos sueños que Dios tenía para ellos. Veamos un poquito, estamos aquí con caballos atrás, tenemos algunos animalitos ahí. A José se le complican las cosas un día. Sus hermanos andaban por allá cuidando el ganado, andaban trabajando y su papá lo manda a que les lleve un lonchecito. Y cuando ellos lo ven de lejos, comienzan los celos y dicen, mira, ahí viene el soñador. Y ahí comienzan algunos de los problemas. ¿Qué le pasó al soñador? Primero, algunas de las injusticias. Bueno, la primera injusticia fue que lo golpearon los hermanos por lo mismo y porque tenían celos de él y lo venden. ¿Por qué? Porque se sentían amenazados por sus sueños. Creo que a veces nuestro propósito amenaza a otros y a veces nuestros sueños pueden amenazar a otras personas, pero tenemos que continuar adelante hacia nuestro propósito, porque no importa qué es lo que vayamos a pasar, Dios va a cumplir su propósito con el cual Él nos hizo nacer. Bueno, pero recuérdate que antes de que lo venden, él cayó en un pozo. Lo aventaron. Lo tiraron a un pozo. Y lo tiran a un pozo y los ingratos lo dejan solito, sabiendo que era un lugar donde no había nadie quien lo salvara. Ellos ya sabían que ese muchacho podía morir. Ellos no tenían preocupación de decir, mañana va a aparecer o no. Y ya estaban dispuestos a que... Hasta que se arrepiente algún hermano por ahí que le remuerde la conciencia. Hubo siempre alguien que dijo, oye, no sean así. Pero entonces, primero, no lo quieren. Lo ven venir de lejos, mientras están aquí con el ganadito y todo. Planean el mal. Lo tiran a un pozo, pero en ese pozo él no se veía terminada su vida. Eso es lo interesante de esta historia, que José le pasan tantas... Yo he oído personas que vienen a quejar, ¿y usted por qué no hace tal cosa? No, pues la gente es bien hipócrita. ¿Y usted por qué no sirve? No, porque ¿para qué? La gente no agradece. ¿Y usted por qué no da tal cosa? ¿Por qué no termina su carrera? No. ¿Y cómo ponen complainings? No sé si te has fijado que cosas que, por ejemplo, alguien hizo algo malo, alguien pecó. Alguien hizo una cosa horrenda. Ay, desgraciado, que no sé qué. Y se ponen a y notan, en sus notas muestran la molestia, el enojo, la frustración de otras personas que ni siquiera tuvieron nada que ver con ellos. Se meten en un pozo de decepción. Y se quedan en el pozo a llorar sus lamentos. José no se quedó ahí. José dijo, no, Dios dice que yo soy ¿qué le decía cuando las palmeras? Que yo soy un gobernador. Dios le había dicho que iba a gobernar. Pero entonces, ahí en la casa de paz, right there where you are, in the hope, ¿qué pozo has estado enfrentando? ¿En qué lugar te has sentido que has estado así como atorado, que no ves ¿cómo es un pozo? Es oscuro, huele feo. Oscuro, frío, solitario. ¿Te has sentido solitario,
solitaria, te has sentido que nadie te entiende, te has sentido como que todo a tu alrededor está oscuro, hay esperanza. Tú naciste con propósito, no te preocupes, déjame seguir platicando y ahorita te digo algo más bueno. Por lo que dijo Mam, ¿no? Que a veces se meten a un pozo y a veces una decepción, algo que les pasó en la vida, los hace caer en ese pozo. Y a veces no solamente es eso, a veces es el pozo donde nacemos, el pozo donde la atmósfera en la cual estamos. Él estaba en un lugar oscuro, él pudo haber dicho, no, aquí ya terminó mi vida, aquí ya se acabaron mis sueños, aquí ya se acabaron mis metas. Sin embargo, aún dentro de ese pozo, de esa cisterna oscura por la cual estaba pasando, él seguía soñando. Ya. Hija, Entonces, talk to young people and tell them about that. They think feel that- they feel that they're in it. They don't have anything else to do. They're done. I feel like they feel that they have no hope. You know, sometimes we're in a very difficult situation, whether it's a pit, whether it's a sickness, whether it's battling with a family member. I feel that they feel there's no more hope. Everything's done. There's no way that I'm going to get out of it. And no, the important thing that I like about Joseph was that he knew that there was a way out. My circumstance now does not determine what's going to happen That's in it. my future. So no matter what's going on here, this is not where I belong. So I'm not going to settle to this because I don't belong here. I know that I'm going to come out of here one And day. everybody has an assignation. Everybody has a call. God dreamed with us with something in this earth. So. Entonces, jóvenes y adultos, no se ha acabado nuestra vida todavía. No, señores, no importa lo que te haya pasado. Ahí en esa casa de paz, en ese grupo donde estés reunido en este momento, una casa, un apartamento, un Starbucks, en la escuela, donde estén, recuerda al que tienes al lado, dile, tu vida no se ha acabado. Tu vida no se ha vida no se acabado. Apenas está vida no se comenzando. Apenas está su comenzando. vida no se ha acabado. Ok, entonces, primero lo meten en un pozo, alguien se arrepiente, lo saca, pero después lo sacan, pero luego lo venden. Vienen por ahí unas personas ahí, yo no sé si venían en camellos o en caballos, en monturas, sí. algo, en algún tipo de montura. Pero lo que haya sido, el punto es que venían y le tenían ni siquiera le tenían una sillita cómoda, Llevaron ni siquiera caminando. le tenían agüita, sino que simplemente lo vendieron y se lo llevan como allá a Egipto, allá encuentran a alguien que lo compra, Potifar lo compra, y bueno, esa es otra historia. Pero hablemos de que lo vendieron. No salía de una cuando ya se metía en otra, cuando ya lo metían a otra. Oye, ¿qué se siente, men? Y luego lo llevan para allá y seguimos la historia y luego primero lo venden. ¿Qué se sentirá sentirte vendido? ¿Sabes cuánta gente he visto que han sido abusadas? Quizás no les han vendido, y algunas sí físicamente. La ciudad donde estamos tiene algo terrible que no sale públicamente, pero hay tráfico de personas, hay tráfico de jovencitas menores de edad. Pero si alguien está pasando por cosas así, yo le quiero decir, usted se ha sentido rechazado, rechazada, vendido, vendida, injusticia, etcétera, pero Dios tiene un propósito para su vida. Ahorita le cuento quizás un poquito de mi vida, pero aunque es más importante lo de la Biblia, lo que le estoy diciendo, pero no es el único o la única persona que ha pasado por rechazos o injusticias. Hay esperanza, hay propósito, usted nació con un propósito. Pero bueno, entonces le pasa eso, pero luego lo meten en la cárcel. Otra vez, pozo, esclavo, y luego lo meten en la cárcel. Preso. Mas, sin embargo, en todo eso nunca se vio. O sea, cuando estuvo preso, él no se veía preso. No, y lo más importante es que cuando uno tiene un propósito, uno se da cuenta que Dios está con él, porque la Biblia dice que en el pozo estaba Dios con él. Cuando estuvo de esclavo, Dios estaba con él. ¿Cómo sabemos que Dios estaba con él? Porque la Biblia dice que todo lo que hacía era prosperado. Incluso en la cárcel también lo pusieron como líder de los presos. Entonces siempre se dio cuenta José que tenía un propósito de parte de Dios. Y lo más importante en toda esta historia es que no importa lo que estemos pasando, todos tenemos un propósito y en algún momento ese propósito se va a manifestar. Se va a manifestar y en algún momento lo que pasa, todos tenemos un propósito, pero depende de mí si lo cuido, lo guardo, lo atesoro y quiero llegar a cumplirlo, porque nadie lo va a hacer por mí. Wow, bueno, pues el tiempo, ven qué rápido se nos va, pero quisimos hacer esto de manera que ustedes puedan ver cómo pueden hacerlo también en su casa de paz, en su hub. ¿Vieron? Aquí estamos 4 personas. Ahí ustedes pueden ser 5, 7, 10, hasta 15 a veces. Y ven qué bonito se pone con 4, 5, 7 personas. El facilitador solamente habla un poquito la historia y todos aportamos. Pero bueno,
Entonces, yo quiero terminar compartiendo pues algunas lecciones, algunos pasos de acción que me gustaría dejar para las personas. No importa lo que te haya pasado en la vida. En mi caso, y sé que en algunas de nuestras vidas hemos sufrido diferentes cosas, pero, por ejemplo, en mi caso, mis padres se separaron cuando yo estaba chiquito. Tenía, pues ya ni me acuerdo la edad, yo no sé si estaba entre mis 7, 10 años, no sé, pero me pude haber sentido que ya no tenía propósito. De hecho, crecí así, crecí acomplejado, traumado, muy introvertido, vergonzoso, no creía que podía ser, me veía como en el pozo. Ahora lo entiendo, pero Dios tenía un propósito detrás de ello y nunca en mi vida me imaginé que en la ciudad de Las Vegas Dios iba a usar a alguien que no servía para mucho, entre comillas, para traer el mensaje del Señor Jesucristo y restaurar miles, literalmente miles de familias, cuando entonces con Dinora el Señor nos junta de alguna manera. Él tenía un propósito para ti desde allá, desde El Salvador. Dios te hizo nacer y yo sé tu vida, cómo pasaste también desde chiquita, tuvo que trabajar desde chiquita. Es otra historia. Deben de escuchar un poco su historia cuando vengan a la iglesia. Les invito a que vengan los domingos para que la puedan escuchar. Pero entonces Dios junta nuestras circunstancias con un propósito. Y tu asignación y la mía, para que juntos pudiéramos complementar. Les voy a decir para qué. Una vez más, con el versículo que les leí al principio, donde José les dijo en Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal. Ustedes quisieron hacerme mal. Sí. Pero, vean esa palabra ahí en pantalla, pero Dios dispuso todo para bien. Entonces, impresiona la sanidad de ese muchacho. A veces nos han pasado situaciones difíciles y uno piensa que son para desgracia, para irnos a los vicios, ya deprimirnos. No, hay un plan. Mira lo que dice al final de ese versículo. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y eso se está cumpliendo hoy con nosotros. Miles de personas, miles de jóvenes han sido alcanzados a través de lo que estamos haciendo en las vidas. Y creo que eso es la parte importante, ¿verdad? Que constructores de propósito. Nosotros tenemos un propósito, pero al mismo tiempo estamos ayudando a otros a construir el suyo. Y José, esto fue lo que pasó. Pasó un proceso muy difícil, pero al final su propósito tenía un propósito, salvar a muchos. Entonces, tu propósito tiene un propósito más. Déjenme a ver si puedo concluir con pasitos de acción. Pastor, ¿qué puedo hacer entonces si yo todavía no entiendo bien por qué es que me pasan todas estas cosas? Bueno, primero no te preguntes por qué, más bien pregúntate para qué. Y Dios lo va a hacer que obre para bien. Pero ahí te va. No importa si eres mujer, hombre, adulto, joven, young person, adult, no importa, you got a purpose from God. Número 1, lo que tenemos que hacer es mírate como Dios te mira. Mírate como Dios te ve. No veas que estás en ese proceso difícil. No veas que ese esposo no cambia, que no te valora, que te ha dicho no sirves para nada. Esos padres que te dicen cabeza de zoquete. No creas eso. Mírate como Dios te ve. Mírate como ya estás hecho en el cielo, como Dios te ve en el cielo. Número 2, no permitas que tu pasado defina tu futuro. No importa qué te ha sucedido, lo que importa es lo que está por delante. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. No permitas que tu pasado defina tu futuro. Tu futuro es brillante. Número 3, perdona para avanzar en tu propósito. Perdona, no puedes vivir con el resentimiento. José no guardó el resentimiento, él lloró cuando encontró a sus hermanos. Es una historia lindísima, tienes que leerla toda o vente los domingos para que escuches lo que voy a estar enseñando. Pero lloró, los abrazó, pero no lo guardó, perdonó. Así que, ¿por qué debemos perdonar, pastor? Bueno, número 1, porque hemos sido perdonados en el pasado. Número 2, porque tú y yo necesitamos perdón ahora.
necesitamos perdón en el pasado, necesitamos perdón ahora. Y número 3, porque necesitaremos perdón en el futuro, en algo, te lo aseguro. Pero por último, es para que no te estorbe en avanzar a tu propósito. Entonces, número 4, confía. ¿Confía en qué? Confía en que todo obrará para bien. Todo lo que nos sucedió en la vida, Dios lo va a tomar. Dice Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Dios lo hace que obre para bien. Entonces, en esta ocasión, quiero dejarles para que ustedes puedan platicar entre todo el grupo y compartir qué es lo que Dios le habló a su corazón, que aprendió, o también que puedan orar entre ustedes mismos, que oren los unos por los otros. Si nunca has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal, simplemente haz esta oración con nosotros. Ahí donde estás, simplemente di: Padre Celestial, reconozco que he pecado y que tu Hijo Jesús murió por mí en la cruz. Señor Jesús, te entrego mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, le felicito, pero déjenme cerrar con 15 segundos de oración por sus necesidades. Padre, yo no sé quién está ahí en esos grupos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, pero cualquier sentido de rechazo que hayan traído, cualquier daño por las injusticias y las decepciones que hayan marcado su corazón, ahora, Dios mío, yo te pido que lo uses todo para bien y que no permitas que su pasado afecte su presente y su futuro, sino que les muestres que tienes un propósito para su vida y sane su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. No se pierda la próxima enseñanza. A descubrir su propósito en Cristo y poder lograr su destino. Para nadie fue fácil cumplir una asignación preciosa si no pasó por procesos difíciles. El día de hoy vamos a estar hablando de un personaje llamado José. Constructores de propósito.